Rubén, gracias a todos por asistir. Eventos como el de hoy, como este Tech Spirit, demuestran lo maduro que está nuestro ecosistema de innovación, el de esta ciudad. Se decía esta mañana que en los últimos 20 años especialmente pues, ha madurado muchísimo y que lo seguirá haciendo, ¿no? Nos falta tiempo. De hecho, haciendo una comparación un poco odiosa con el Silicon Valley, ¿no? Este ecosistema tan innovador, vemos que aquello se creó hace más de 80 años. Por lo tanto, nos falta tiempo para seguir madurando, no para copiar ese ecosistema, que es algo muy único y propio de esta zona de California, con un tipo de innovación disruptiva y con un tipo de inversión de riesgo muy propia para ahí. Aquí tenemos nuestro propio ecosistema de innovación que además se está verticalizando y esto son buenas noticias. Y quizá, si me permitís, si algo deberíamos de importar o de aprender de Silicon Valley es la cultura de innovación. Cómo en ese entorno, en todos los ámbitos de la sociedad, hay esta actitud emprendedora. Hay estas personas que, donde otros solo ven problemas, ellos enseguida quieren generar una propuesta. De hecho, siempre que hablamos de Silicon Valley nos viene a la imagen emprendedores en un garaje, pero donde se produce la innovación es en las grandes compañías, donde están ahí, ¿no? Las compañías más innovadoras del mundo, que si Google, que si Meta, que si Tesla, todas esas compañías pues, están formadas por personas que pues, tienen esta actitud emprendedora. En esta sesión y con casos reales y de éxito vamos a ver cómo podemos también inculcar esta actitud emprendedora en nuestras compañías. No solo para generar innovación y para que nuestras organizaciones sean más competitivas ante este futuro tan incierto que tenemos por delante, sino para aprovechar el principal activo que hay en la compañía, que no es la tecnología, sino que son las personas. Por lo tanto, si os parece, lo que voy a hacer en primer lugar es compartiros algunos aprendizajes de varias experiencias relacionadas con el intraemprendimiento, con esta acción de fomentar esta innovación desde los propios empleados y luego explicaremos los casos de éxito en manos de sus protagonistas, de David y de Jordi. A grandes rasgos, porque luego veréis también que hay muchas variantes, pero lo que vamos a recomendar es que estos procesos de intraemprendimiento tengan al menos como 4 momentos o fases bastante diferenciadas, ¿no? Una fase más de inspiración, donde es importante la generación de los retos, y vamos a ver cómo hay que generar estos retos, y también la llamada a la participación por parte de los empleados y cómo se crean estos equipos de trabajo. Una parte más de ideación, ¿no? Cómo conseguir de manera organizada que en poco tiempo y de manera muy participativa muchos empleados puedan participar de la generación de ideas y también formarse aprovechando la ocasión. Cómo sería una fase de prototipado o validación y también lo importante que es comunicar. Muy rápidamente con aprendizajes para que os sirvan de utilidad. La fase de inspiración. Aquí una cosa que hemos aprendido es que es muy importante que los retos sean lanzados por la propia dirección, ¿no? La dirección de la compañía es quien conoce pues, especialmente el propósito de la compañía, la misión, hacia dónde va y el contexto. Por lo tanto, es bueno que estos expertos generen los retos. También hemos visto que es interesante generar varios retos para que los empleados elijan en qué reto trabajar o un reto suficientemente amplio que permita, ¿no? Trabajarlo desde diferentes motivaciones. Y también, como aprendizaje, aquí os muestro alguna imagen de una sesión de generación de retos, en este caso con Novartis. Es importante o recomendable también que participen expertos externos. En este caso, pues habían personas de Biocat y del parque científico generando los retos. O para poner otro ejemplo aún más bestia, aquí tenemos la sesión de creación de retos de Otsuka, esta farmacéutica que invitó a más de 100 expertos en el sector de la salud para crear los retos en los que luego trabajarían sus empleados. Y luego el kick-off o el lanzamiento. Aquí, Jordi, si me permites, he puesto una imagen de cómo se lanzó, es un spoiler a tu parte, de cómo se lanzó el reto en DAM, en este caso, ya veis, en plena pandemia, pero creo que es importante hacer un llamamiento a toda la organización, a todas las personas de la organización, y también hemos aprendido que es bueno
que los equipos de trabajo, porque hay que innovar en equipo, los creen los propios empleados. He puesto aquí uno de los equipos que participó en la última edición y dándoles pistas de que lo ideal es que se junten, ¿no?, en equipos de 3, 4, 5, pero que sean personas pues, de distinto background o distinto género incluso y que tengan la máxima diversidad. En cuanto a la fase de ideación, muy rápido, algunos aprendizajes. Creo que aquí es fundamental organizar muy bien esta parte para que permita que en muy poco tiempo el máximo número de empleados puedan participar en esos procesos de ideación. Y hacerlo, nosotros lo hacemos en el formato Dreamweek, que si alguien lo quiere utilizar está abierto, que son estas cajas que son al mismo tiempo herramientas de trabajo que permiten que en 3 horas alrededor de la caja los equipos vayan desarrollando sus propuestas. Es un formato gamificado y en formato competición en el que pueden participar también personas externas. Aquí, por ejemplo, he puesto imágenes de un Dreamweek con Otsuka también, la farmacéutica. Me ha parecido interesante esta imagen porque aquí cada equipo estaba formado por un empleado de Otsuka más un profesional de la salud externo y un paciente. O sea, incluso se invitó al usuario final a participar en la sesión de ideación. Son sesiones, como os decía, gamificadas, en formato competición, que tienen que ser divertidas y que al final de todo te tienen que devolver por lo menos 3 cosas. Por un lado es, sobre todo, ideas, ¿no?, a los retos que se han lanzado, por lo tanto hay un tema de innovación muy claro. No solo sirve para escoger y empezar este funnel de selección de los mejores proyectos, sino también para, si se digitaliza bien todo, para los insights que te generan, ¿no? Al final estás dando voz a tu organización y es bueno recoger qué opina de los retos que se han lanzado a toda la organización. Por tanto, hay un tema muy importante de innovación, pero también de formación. También debe servir para que solo con el hecho de participar en esta experiencia ya los empleados se lleven herramientas, metodología que puedan utilizar para ser más innovadores en su día a día. Y también, si me permitís, una parte de transformación. Siempre decimos que la mejor forma de emprender o de aprender a emprender es emprendiendo. Por lo tanto, esta experiencia, ¿no?, si es suficientemente radical, va a permitir que los trabajadores y trabajadoras se den cuenta de lo que pueden lograr trabajando con método, en equipo y con actitud emprendedora, ¿no? Y esto ya es, digamos, que algo que fomenta mucho la cultura de la innovación. En la fase 3 de validación, aquí también rápidamente algunos aprendizajes. Deciros que una vez seleccionados los mejores proyectos y equipos de las sesiones de ideación, es bueno darles cierto tiempo para que puedan desarrollar su proyecto. Aquí hay que compatibilizar, digamos, la dedicación de los empleados de la compañía con el tiempo que le pueden dedicar al proyecto. Hay muchas maneras de hacerlo. Normalmente estimamos que lo ideal son un par de meses al menos en que ellos le dediquen tiempo y a lo mejor también algún recurso para hacer la validación de las ideas. O sea, aquí lo importante es pasar de idea a propuesta, de idea a propuesta. Y para pasar de idea a propuesta hay que validar que la idea pues, es factible técnicamente y legalmente, que es deseable por los usuarios finales a quien va dirigida. Aquí hay mucha técnica de emprendimiento a aplicar y también que es viable en cuanto a modelo de negocio. Por lo tanto, ya esto va de crear prototipos, de sobre todo diseñar pilotos que se pueden ejecutar. Y por último, y con esto voy a acabar, la comunicación, también muy importante, es una habilidad muy del mundo del emprendimiento, muy necesaria, ¿no? ¿Cuántos demo days tiene que ir un emprendedor a defender su idea delante de inversores? En este caso, también creo que es fundamental que los equipos que participan de empleados aprendan a comunicar debidamente sus ideas, a poder ser ante el comité de dirección o por lo menos a la principal línea directiva de la compañía. Aquí, David, me he permitido poner una imagen de uno de los demo days de Fluidra, donde los diferentes equipos pues, hacían el pitch en formato demo day, ante no inversores en este caso, sino los responsables de la compañía, que son los que tienen que entender muy bien la propuesta y en este punto tienen que entender cuál es el siguiente paso. O sea, que aquí el call to action que hacen los empleados es fundamental, ¿no? Decir, oye, esto que te vengo a presentar es una propuesta y que se puede materializar en un prototipo, en un piloto, en algo que el comité de dirección debería poder aprobar. Por lo tanto, y para cerrar, deciros que al final estos procesos tienen, por un lado, un tema de output, ¿no? O sea, las propuestas que generan en sí mismo, ¿no? Estos proyectos de innovación.
pero también tienen, y eso sería más a corto y medio plazo, pero también tienen más largo plazo un outcome, ¿no? El fomento de la cultura emprendedora, de la cultura innovadora dentro de la compañía. Algo fundamental. O sea, si queremos que nuestras organizaciones sean más innovadoras, necesitamos que los trabajadores y trabajadoras sean más innovadores. Por lo tanto, de hecho, yo me quedaría incluso que esto casi es lo más importante. Y si me permitís, y para cerrar esto, y daros paso ahora a vosotros, deciros que quizá esto me lleva a que el mayor aprendizaje, al menos en mi caso de muchos años trabajando en innovación, es que la innovación va de personas. Va de personas. Por lo tanto, es fundamental entender esto en esos procesos, implicar en la mayoría de lo posible a los compañeros de recursos humanos y personas, porque al final, si consigues inculcar este espíritu emprendedor dentro de los propios empleados, es cuando la compañía podrá hacer frente a este futuro tan incierto. Dicho esto, ahora sí, hablando de personas, ¿no? Tenemos aquí a dos personas, a David y a Jordi. Me gustaría empezar, si os parece, con David, porque ellos nos pueden ilustrar, ¿no? Un poco esta teoría en casos reales, en casos de innovación reales. Tenemos, David, en primer lugar, al Fluidra Innovation Challenge, que va por la 5ª edición, ¿verdad? Sí, señor. Sí, la 5ª. Este año hemos hecho la 5ª. Si me permites, tenemos el vídeo teaser que se utilizó para hacer la call a los empleados. Podemos ver unos segundos. Perfecto. Y así introducimos qué es la Fluidra Innovation Challenge. Would you like to develop your entrepreneurship attitude? Discover how your ideas can become a reality? Do you want to live an innovative experience? Welcome to the Fluidra Innovation Challenge, a new and improved version of the Fluidra Innovation Week, to boost the generation of creative, disruptive, and innovative solutions, supported by a team of experts from both inside and outside Fluidra. The Fluidra Innovation Challenge targets the talent of our organization and invites you to propose ideas that give response to a strategic challenge selected by the Fluidra Innovation Board. In this edition, our experts have selected the following challenge. How can we improve the customer experience through digitalization? If you want to participate, all you need to do is create a team of 3. You can find more detailed information in the Fluidra Lab landing page in myfluidra.com. Vale, son unos segundos de este video teaser. El propio vídeo, David, ya decía que era la evolución, ¿no? de la WIC. ¿Qué balance hacéis de estos 5 años o cómo funciona el programa, David? Bueno, la verdad es que es un balance muy positivo y viene al caso de lo que comentabas ahora, ¿no? Nosotros el objetivo no ha sido vamos a sacar innovaciones disruptivas, ¿no? Sino que el objetivo era cómo hacemos este cambio de mindset y cómo involucramos a la organización, ¿no? Para que Fluidra sea una organización más innovadora de forma global. Es decir, habitualmente en Fluidra se asociaba la innovación a desarrollo de producto, ¿no? Y la innovación es mucho más, ¿no? Entonces, de hecho, si nos fijamos en la gente que participa, en muchas ocasiones hay mucha más gente que no viene de la ingeniería, sino que son de otras áreas de la organización, lo cual a nosotros nos gusta porque refleja este espíritu, ¿no? Lo que queremos es que la gente aprenda, participe en un proceso global y que al final todo esto sirva para lo que decías tú, ¿no? Es decir, para de alguna manera difundir este mindset de innovación. Es decir, que en ese ranking que ponías, para mí quizás el primero sería la formación y luego también hay una cosa muy importante de estos eventos y es que en una organización tan grande como la nuestra, pensad que nosotros participa gente, ¿no? Si viéramos el mapa típico del mundo, desde la costa este de Estados Unidos hasta Australia, ¿no? Esto genera una cierta complicación logística, vosotros lo sabéis porque nos ayudáis en este proceso. Y lo que es cierto es que esto también permite visibilizar y dar acceso a determinadas personas que por su día a día pues, están en alguna planta de Melbourne o en algún sitio de Sudáfrica, y esto permite que estas personas tengan la oportunidad, ¿no? En este caso, como has visto, de participar en un programa y que al final, si su proyecto sale ganador, están presentando delante del presidente ejecutivo de la compañía, del CEO, del CFO y del primer nivel de la organización, ¿no? Y esto yo creo que es algo que aporta también o que Recursos Humanos valora mucho, ¿no? Porque te permite visibilizar, ¿no? Personas, ¿no? Que de alguna manera pues, están como ocultas en la organización, ¿no?
Y en general la experiencia ha sido muy buena. Hemos ido cambiando un poco el proceso, ¿no? Al principio lo hacíamos de forma presencial, ¿no? Pues la pandemia, como a todos, nos ha obligado a pasar a un formato digital, que al principio pensábamos que sería, ¿no?, un poco menos atractivo, pero sí que es cierto que nos ha permitido llegar a mucha más gente. Y bueno, este es el segundo año que hacemos el formato digital y ahora, pues de cara a la sexta, estamos pensando a ver si podemos hacer algo quizás un poco mixto o híbrido, ¿no? Porque es cierto que la presencialidad añade un valor que difícilmente lo puedes, ¿no?, lo puedes conseguir con los formatos virtuales, ¿no? Y en general, bueno, muy contentos, ¿no? Y sobre todo la organización está contenta y eso es importante. Qué bien, David. Pues vamos a introducir ahora el siguiente programa, que además tiene entidad propia, Lab 1876, es el programa de DAM. Aquí tenemos a Jordi Torrent, el responsable de innovación abierta. Y si quieres también, Jordi, mostramos un poco el vídeo teaser, unos segundos, hasta donde tú me digas. Adelante. Queremos contarte algo. A ti, que formas parte de una organización que apuesta por la innovación desde sus inicios. ¿Te gustaría desarrollar tu lado más emprendedor? ¿Ver cómo tus ideas pueden hacerse realidad? ¿Quieres vivir una experiencia de innovación? ¿Quieres formar parte del cambio? Te damos la bienvenida a Lab 1876, el programa de innovación abierta de la compañía, a través de la cual se busca promover la generación de soluciones creativas, disruptivas e innovadoras de la mano de diferentes grupos de interés, colaboradores y colaboradoras, corporaciones, universidades, startups o comunidad científica. Esta edición, que pretende ser la primera de muchas, va dirigida al talento de la organización. Lab 1876 te invita a proponer ideas que respondan a 3 retos estratégicos seleccionados por el... Entramos ahora ya a los retos estratégicos. Jordi, ¿qué balance haces de la primera edición ya, de Lab? Bueno, a ver, nosotros la verdad es que al ser la primera edición no teníamos un benchmark claro, ¿no? No teníamos unas expectativas concretas. Y la verdad que todo esto nos ha sorprendido. Nos ha sorprendido sobre todo a la reacción de los trabajadores de DAM, de los empleados, que la verdad es que ha sido muy positiva. Y solo tengo que decir que de un universo de 1.800 personas se registraron en la plataforma más de 700, la plataforma de intraemprendimiento que tenemos, la 1876. Y de estas, unas más de 450 participaron en las diferentes sesiones de ideación donde condujiste de manera excelente, Xavier, y de los Dream Bigs, ¿no? Y de ahí salieron unas 95 ideas. Unas 95 ideas que ahora vengo a la segunda derivada, que es no solo en cuanto a engagement, en cuanto a participación. Pensamos, a ver, la gente a lo mejor que no tiene experiencia en esto pensará que solo son números, pero otros que a lo mejor han hecho iniciativas de este tipo, los números realmente son muy interesantes. Pero no solo esto, lo que te comentaba es que también el nivel de ideas y de proyectos que han llegado a fase final y que ahora están en vías de implementación también consideramos que son muy interesantes. Y yo considero que han habido tres claves, ¿no?, para este buen resultado. El primero yo creo que ha sido que hemos hecho una comunicación intensa y extensa, es decir, incluso enviamos invitaciones a seguir el kick-off del evento personales a cada uno de los empleados, a su casa, ¿de acuerdo? Fue un llamamiento muy inclusivo, muy transversal. Siempre digo yo que lo que hacemos es democratizar la innovación, que no venga solo de una o 2 o 3 perfiles o departamentos, sino que llegue de todos los rincones de la organización. Después también fueron, yo creo, una motivación, unos premios que creo que también es interesante a la hora de también, pues lo que te comento, de motivar a la gente a participar. Y por último, un soporte claro también de la alta dirección, que sin esto pues no se puede llegar más allá. Qué bien. En términos de éxito, uno lo has mencionado, ¿no?, el nivel de participación, esto para los dos, pero claro, hay muchas métricas, ¿no?, para medir cuál es el nivel de éxito de un proceso así. Algunos son intangibles, ¿no?, como lo que se aprende, ¿no? Se habla mucho del rol en lugar del ROI, ¿no? No solo el retorno a la inversión, sino en learning, ¿no?, en aprendizaje.
pero también hay uno que siempre se busca, que es casos de éxito, ¿no? ¿Qué proyectos, después de estos procesos, acaban siguiendo adelante y generando un producto nuevo, un servicio o algo que realmente se pueda incorporar como modelo de negocio incluso, ¿no? ¿Nos podéis contar algún caso de éxito, si los ha habido en ambos programas, David? Sí, a ver, nosotros hemos tenido casos de éxito. También es cierto que quizás las primeras ediciones estaban muy enfocadas a producto, ¿no? Fluidra, para los que no lo sepáis, nos dedicamos al mundo de las piscinas y por lo tanto desarrollamos producto para piscinas. Y también, como decía Jordi, ¿no? Las ediciones siempre han sido muy interesantes por la participación, el número de ideas. Lo que también es cierto es que muchas de estas, pues bueno, en sus fases finales, pues muchas de ellas caen, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos algunos casos de éxito, como algunos del año pasado, ¿no? Que vamos a lanzar este año, que han sido quizás no tanto productos, sino servicios, ¿no? El año pasado el reto iba sobre temas de sostenibilidad, entonces hubo un grupo, ¿no? cuyo proyecto pues, fue uno de los ganadores, y ahora este año, en 2022, se va a lanzar para toda la organización. Y también tenemos otro de producto, que son, en este caso, unas cubiertas de piscina, que quizás es más complejo, porque lo decía, ¿no? Porque no es un servicio, sino que es un producto que requiere, ¿no? Sobre todo cuando piensas en la parte de inversión, son proyectos mucho más difíciles de justificar, pero en este caso pues también ha seguido adelante y estamos ya en una fase de entrarlo en fase de industrialización, con lo cual yo creo que en general para nosotros el éxito es la participación, ¿no? Sobre todo el feedback de la gente y sobre todo, lo que os decía, ¿no? Tener algún caso, ¿no? Que es complejo, ¿no? Que llega al final, ¿no? En este caso pues podemos contar 2 casos, más otro que tuvimos hace ya unas ediciones. Bueno, yo creo que es muy interesante. Con este objetivo, no buscas tanto la innovación disruptiva del caso, si sale perfecto, pero lo que buscas es la implicación de la gente, la participación, el hecho de que hagas que la organización conozca los mecanismos de innovación de la compañía y que participe de ellos. Eso, sobre todo, es la parte más importante del éxito. Qué bien. Jordi, la primera edición, sí. De hecho, oficialmente no se ha terminado del todo, pero... Sí. Yo puedo hablar de potenciales casos de éxito y me sabe mal por la audiencia porque, como pueden entender, tampoco puedo desvelar mucho, ¿no? Porque ahora están en fase de implementación. Lo máximo que puedo decir es que bueno, el proyecto ganador es un proyecto muy focalizado en consumidor, ¿no? Nosotros tenemos pues, en nuestra cadena de valor las últimas 2 fases es en nuestro cliente, que es el sector HoReCa, supermercados, etc. Y después tenemos lo que es el consumidor, Xavier Verdaguer, David Tapias, quien sea que beba una cerveza. Este está muy focalizado en el consumidor y tiene un peso muy importante todo el tema sostenibilidad, ¿de acuerdo? Y después tenemos otro proyecto que realmente pinta muy bien, que ya está más enfocado más al cliente, sobre todo el sector HoReCa, y es añadir una capa de valor extra a la relación entre DAM y nuestro cliente. Se van a desvelar próximamente. Próximamente, sí. Yo creo que a principios del año que viene ya podremos desvelar a ambos proyectos. Muy bien. Y entiendo que habrá nuevas ediciones. Te digo también por la parte que me toca. Sí, nosotros ahora estamos preparando, nosotros estamos ahora preparando la segunda edición, que estará muy marcada por esta desvirtualización que antes comentaba también David. Lamentablemente, pues las limitaciones del año pasado, de este año, debido a la situación y al contexto, pues hicieron que todo fuera de manera virtual. Creemos que todo va a ser físico, si todo va como tendría que ir. Y después también vamos a dar un premio muy chulo este año, muy chulísimo. Pero no puedo desvelar mucho más porque todavía, perdonad, pero es que no se ha desvelado ni a los propios empleados de la compañía. Muy bien. Por cierto, por alusiones, antes me agradecías la participación, quiero extenderla a SDLI, que es la compañía Correcto. Que nos ha ayudado y con la que hemos hecho tándem en vuestro proceso. David, antes lo has mencionado, ¿no? De lo importante que era tener la primera línea directiva de la compañía en estos eventos finales, ¿no? A mí me sorprende cada año cómo conseguís eso, ¿no? Que esté ahí el presidente, el director general, los directivos de la compañía escuchando, destinando
casi toda una tarde o casi un día entero a escuchar estas propuestas, ¿no? ¿Cuánto de importante es esto y cómo se consigue, ¿no? ¿Cómo lo consigues, básicamente? Bueno, yo creo que es fundamental, ¿no? Porque al final demuestra que, que la innovación, ¿no?, forma parte del ADN de Fluidra, y además en una organización tan, ¿no?, tan dispersa sería muy complicado si no tuvieras un soporte y un respaldo muy evidente de la alta dirección, ¿no? O sea, pensar que aparte de estar en el Demo Day, pues tanto el CEO como el presidente ejecutivo, pues cuando lanzamos cada evento, pues ellos de alguna manera le dan soporte en sus diferentes comunicaciones, es decir, anuncian a la organización que eso es importante para Fluidra y que por lo tanto y les animan a participar, ¿no? Yo creo que eso ha sido fundamental, ya te digo, en nuestra organización, por la tipología de organización y además porque la gente tiene que dedicar tiempo. Y eso a veces, cuando están en la distancia, no es fácil. Entonces, el hecho de que sepas que la alta dirección, ¿no?, está involucrada en este proceso y que le dan soporte, facilita mucho las cosas, ¿vale? Y la verdad es que además es relativamente fácil en mi caso, porque las personas que veías allí, que son la alta dirección, están muy involucradas desde siempre en la innovación y esto les encanta. O sea, cada vez que terminamos un evento, es que, bueno, hoy cuando hacemos el próximo, están encantados en ver la transformación de la gente, ¿no?, durante este proceso, ¿no? Y los Demo Days son como, yo creo que, ¿no?, para Eloy, que es nuestro presidente ejecutivo, es como un chute de energía, ¿eh? Porque, ostras, que bueno, lo viven realmente como algo importante para la compañía, ¿no? De otra manera sería muy difícil, Sí, y si me permites, yo que también lo he vivido de parte de los participantes, ¿no? En la última de las fases de la Fluidra Innovation Challenge, los equipos seleccionados tienen una semana para hacer prototipos, validar su proyecto o su propuesta y preparar una muy buena comunicación, ¿no? Y el solo hecho de saber que el lunes les espera, ¿no?, pues desde Eloy y todos los directivos de Fluidra, que seguramente muchos no han conocido nunca, ¿no? Porque es una compañía muy, muy grande, es una motivación extra y le dedican tiempo extra de su día a día de manera espectacular. Y además creo que lo aprovechan muy bien porque los que participamos desde el primer día, que ves a los equipos el día que llegan y cómo se explican, y ves el último día, hay un mundo. Y cuando tú recoges el feedback de los participantes, este aspecto de la comunicación que yo creo que es está muy poco presente ¿no?, normalmente en las compañías, a no ser que tengas un cargo que te obligue, ¿no?, a comunicar, lo valoran muchísimo porque les aporta un valor que lo pueden utilizar, ¿no?, el día del Demo Day, pero en cualquier momento de su vida, ¿no? Y la verdad es que lo hacéis muy bien y la gente está súper contenta y los ves que, ostras, dices, pues este tío, el día que entró, súper tímido y ahora te está haciendo allí una performance y es espectacular. Esas habilidades de comunicación que decías, son tan necesarias en todo el ámbito de la sociedad. Jordi, en vuestro caso, claro, DAM es una compañía, si no la conoces de dentro, conservadora, diría yo, si me permites la palabra, en términos de innovación, o por lo menos es así como la podemos percibir, ¿no?, por su actividad. ¿Cómo ha sido todo el proceso de entrar con este programa tan disruptivo dentro de la compañía? ¿Cómo lo has vivido? Sí, a ver, más que conservador, yo diría que es una empresa que no deja ser, aunque tenga más de 5.000 empleados, no deja de ser una empresa pues, familiar, ¿no? Yo creo que bueno, los números ya hablan por sí solos en cuanto a participación, ¿de acuerdo? Entonces dice de lo bien que ha sido recibida esta iniciativa dentro del seno de la compañía. Sí que es verdad que como toda compañía de este tipo, pues hay ciertos perfiles que pueden estar más o menos reticentes a un proyecto de intraemprendimiento, ¿de acuerdo? Tan disruptivo, ¿no? Pero yo creo que aquí ha habido un proceso de evangelización bastante interesante, bastante importante, y al final es muy importante que esto se trata también de cambio cultural. Y es lo que estamos consiguiendo un poco con DAM, ¿no? Hacer una empresa más flexible, más ágil, más transversal, más líquida, y un proyecto de intraemprendimiento creo que enseña conceptos de este tipo a nuestros empleados, que es lo que al final necesitas para hablar con las unidades de innovación externa, y en mi caso, que yo llevo en Point Innovation, es vital
para que al menos hablen el mismo idioma. Muy bien, estamos ya fuera de tiempo, pero no sé si una última recomendación o aprendizaje que queráis compartir desde vuestra experiencia a la audiencia que nos está escuchando. Yo recomiendo de forma estoy muy entusiasmado con esta experiencia y recomiendo que la gente, sobre todo empresas, ¿no? Donde el mindset de innovación a veces cuesta, involucrar a las personas de tu organización te aporta muchísima riqueza y es que no dejan de sorprenderte. Es decir, muchas veces que nosotros veníamos de una innovación muy endogámica, ¿no? Que nos lo hacíamos nosotros, el hecho de abrirte a los empleados, que son al final las personas que viven muchos de los problemas que tiene la organización y que tú no conoces, pero ellos sí, te aporta una riqueza espectacular. Jordi. No, estoy totalmente de acuerdo con David, no puedo añadir mucho más. Yo creo que es lo que he dicho antes, es más de democratizar la innovación, de llegar no solo a los top managers, sino también, en nuestro caso, a cualquier persona de nivel profesional o de nivel de estructura que esté más abajo. Y la verdad es que para mí es muy importante el esfuerzo en innovación, en comunicación. Es para mí vital para llegar a todos y que todo el mundo se vea motivado a participar y que se vea en igualdad de condiciones que otros perfiles de nivel en la estructura organizacional superior. Muy bien, pues para cerrar esto, recordar quizá esta frase del mundo emprendedor del manifiesto Holsti, que creo que es muy aplicable a algo como es el trabajo, ¿no? Porque pasamos mucho tiempo en el trabajo y que dice que la vida al final va de con quién te juntas, con quién creas equipos y qué creas con estas personas y al final, ya que pasamos tanto tiempo trabajando, que seamos capaces de movilizar a las personas de la organización para crear grandes cosas que sean memorables. O sea que esto al final va de personas. Muchas gracias a los dos, a Jordi y a David y a todos por asistir a esta sesión. Gracias.